Desde un pueblo del más al norte, Manuel Spataris y Yanina López conversan y comparten sus lecturas de libros que invitan a conocer y disfrutar el universo literario de los herederos de las sagas vikingas. Bienvenida y bienvenido a este viaje por Letras Nórdicas, el podcast que te acerca al placer de leer literatura escandinava. En el cuento Bulbjerg, el narrador y su pareja Anne, junto a Sebastián, el pequeño hijo adoptivo de ambos, van de paseo en bicicleta, atraviesan un bosque, llevan con ellos al perro de la familia. Entonces ocurre algo. Algo que altera, descontrola, produce inseguridad, exige tomar decisiones inmediatas, hace aflorar emociones que brotan como hongos en los momentos y lugares más inesperados. Por ejemplo, cuando el narrador le confiesa a Anne que la engaña. O más bien, lo dice nomás en medio de un accidente. Como algo que sale de su boca sin control, le dice a Anne que se acuesta con alguien muy cercana a ellos. Más adelante, en otro cuento, un hombre joven, soltero, de vida holgada, que se va de juergas, de clase media más bien acomodada, descubre que tiene una especie de forúnculo en una nalga. Lo que creyó podía ser pasajero se convierte en una pesadilla y aparentemente enfermedad terminal. Su vida se vuelve miserable, indigna y repugnante. Una picadura de mosquito en la nalga será entonces el punto de partida de una historia que nos revelará las dimensiones que puede alcanzar el autoengaño, en este caso masculino, y la vulnerabilidad de nuestra condición humana. Y así, como ocurre en estas dos historias, en los 15 cuentos que componen este libro nos encontramos con personajes y acontecimientos cotidianos comunes y corrientes donde afloran frustración e inseguridad, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de los individuos. La lectura nos produce distintas emociones. No sabemos si reír o llorar, si asombrarnos o sentir angustia de estar frente a hechos que reconocemos, a conductas que nos resultan familiares, a situaciones en las cuales inevitablemente aparece el animal que llevamos dentro, ese animal que emerge a la superficie en cualquier momento, trátese de una ida al supermercado o un viaje en calidad de turistas a otra parte del mundo, trátese de una tarde tomando café en la terraza o acostados en la cama una noche cualquiera. Siempre puede ocurrir algo que desequilibra la aparente armonía. Especialmente en situaciones de crisis se puede reaccionar de formas inesperadas, llegando incluso a lo grotesco. Tal como lo dice uno de los personajes en el cuento Viaje de luna de miel, uno puede conocer todo sobre una persona observando cómo reacciona en situaciones de pánico. Babuino, de la danesa Naja Marie Aidt, en este quinto episodio de Letras Nórdicas. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás esta tarde? Estoy muy bien, muy contento. Nuestro quinto episodio de Letras Nórdicas y nos fuimos a Dinamarca con una mujer. Extraordinaria, además, tenemos que decir desde ya, o sea, de una pluma maravillosa a lo cual nos vamos a referir un poquito más adelante. Sí, y vamos saliendo también del libro, de la novela, y entramos a otro género aquí. Hoy día vamos a hablar de un libro de relatos. Claro, tenemos aquí 15 cuentos muy, muy interesantes todos. ¿De qué tratarían estos cuentos si tuviéramos que decir algo general, ¿no? Así, que atraviesa cada historia? ¿Qué piensas tú? Si tú miras el libro, el libro, en algunas de las ediciones, el libro tiene la cara de un baviano, de un mono. Uh-huh. Pero dentro del libro hay algo muy interesante también, que nos dice un poco de qué se trata, porque cada cuento empieza con una página en negro. Uh-huh. Entonces desde ya, digamos, la forma, o sea, la edición del libro te va diciendo de que aquí algo que no debería estar va a pasar. Y se trata justamente de eso, ¿no? De
esa metamorfosis que nos pasa a todos cuando nos encontramos en situaciones inesperadas en donde esos genes antiguos, ¿no?, del tiempo en que caminábamos y éramos iguales que los animales que andaban por la sabana, nos lleva a actuar de maneras que quizás, bueno, entre las convenciones de nuestra sociedad no son las más correctas, o a lo mejor lo que se espera de nosotros. Así que es un libro con cosas muy inesperadas, ¿no? Así me parece. Sí. Está la presencia amenazante de la muerte también como una cuestión constante. Sí. El tedio, ¿no?, además de la inseguridad y esta fragilidad humana del ser contemporáneo, ¿no? Eso lo vemos muy claramente en el primer cuento, en Bull-Bjerg, ¿no?, de esta familia que va de paseo y ocurre una cosa. No podemos hablar así de cada detallito porque si no se pierde la felicidad de leerlo, sí. Pero pasa algo, ¿no? Y la historia se va para otro lado en el sentido de que hay como capas, ¿no? Hay esto que ocurre materialmente, un accidente, una picadura de un mosquito por ahí, una niña que no pueden sacar de la casa porque no quiere salir sin su mamá, que uno lo podría interpretar como, bueno, eso le ocurre a todo el mundo a cada rato. Pero hay algo ahí subyacente, ¿no?, que hace que la historia tome otro curso y nos presente, nos muestre de alguna manera esto del dolor y la alegría de vivir al mismo tiempo. Como pasa con Picadura de mosquito, que es uno de los últimos cuentos. Sí, en realidad la situación podría ser cualquiera. Lo que la hace interesante es justamente lo que pasa cuando algo se altera, digamos, o algo inesperado sucede. Una picadura de mosquito, digamos, puede cambiar tu percepción de la realidad cuando se acentúa, ¿no? Como se va acentuando aquí en este cuento. Tú mencionaste al hombre, al ser humano moderno, ¿no? Este ser humano, digamos, que puede planear todo, sí. Este ser humano que vive en ciudades, que sabe cuándo viene el bus, sabe llegar a su trabajo. Que tiene una vida holgada. Claro, y aquí la naturaleza, la vida que cambia, te presenta situaciones que tú no puedes dominar. De eso es el libro, pero también es aceptar quizás de que ese baviano, ese mono, ese animal, digamos, que te va a salir en estas situaciones, no es algo que aparece de repente, sino que también está ahí todo el tiempo, ¿no? Porque claro, de una u otra manera también ella lo va poniendo, ¿no? Está latente. Claro. Picadura de mosquito, ¿no? Sí, hay Tú escogiste algo ese cuento. Sí, hay algo que... Porque hay algo que se cuenta y que hay algo que no se cuenta explícitamente en ese relato. Y hablamos de una cosa un poco kafkiana, ¿no? Que es que al muchacho lo pica un mosquito, pero esa espinillita, que es minúscula, va creciendo. Entonces recuerda mucho a Kafka, ¿no? Por ese lado. Pero tiene de alguna manera que ver también con esa actitud que tiene él como varón, ¿no? Que tiene él como chico de, tal vez, da la impresión de clase media alta, o por lo menos un tipo con una economía muy holgada, un tipo que sale de copas, que es joven, que, ¿no? que es muy vital y queda, según su autopercepción, reducido a la nada misma, ¿no? Por todo lo que va aconteciendo con esa picadura de mosquito, según él. Claro. Tenemos que decirlo así. No podemos, no debemos, nos encantaría, pero no debemos relatar los hechos tal cual los recordamos de cada cuento. Pero sí, tal vez decir que son cuentos en los que todo está sucediendo ahora, ¿no? En el espacio y tiempo presente, y se trata, independientemente de cuál sea la historia de cada cuento, de cosas que se sienten en el cuerpo,
Hay una materialidad, hay una niña que llora, hay un niño que se cae, hay un tipo al que le pica un mosquito, hay un accidente de coches, de autos en una carretera, en un país que no es Dinamarca, ¿no? De gente que anda paseando, ¿no? Hay violencia. Hay mucha violencia en algunos casos, o tal vez en todos, porque sí, yo los percibo también, los siento al leer como violentos de una manera a veces muy sutil, pero hay una violencia de fondo. Bueno, esa violencia que es quizás tan nórdica, ¿no? De un silencio frío que a veces que lastima. Y que sí, por supuesto, pero que te oprime. Es un silencio que te oprime, ¿no? Como quizás en los otros podcasts también hemos hablado un poco de eso, en donde no se trata de lo que hace, sino se trata de lo que no hace contigo, ¿no? Sí. Y esta opresión es la que va liberando poco a poco a este mandril que va apareciendo animalito. O a este culo de mandril. Claro. Que va apareciendo en el último cuento, ¿no? Claro, porque es precisamente en el cuento donde la picadura crece de tal manera que es muy similar a un culo de mandril, ¿no? Claro. De babuino. Sí. ¿no? Por lo tanto, ahí está la asociación seguramente con el nombre también. Claro. Sí, son historias porque que de alguna manera quiebran esa imagen de alegría o de supuesto bienestar de la vida burguesa escandinava, ¿no te parece? O sea, es la sociedad perfecta que se va rompiendo. Es algo recurrente también, quizás en los autores escandinavos. En el cine también se puede ver, digamos, cómo se va rompiendo en el realismo social de Bergman. Vas viendo también cómo a veces aparece, digamos, también el monstruo, ¿no? Claro. Y que te cuenta, digamos, otra historia, una historia que estaba pasando también, pero que nadie sabía o todos sabían y nadie hablaba de ello. Sí, son distintas miradas críticas, ¿no? Esto también me hace pensar un poco en Roy Anderson, sí. Con un cine más bien satírico, ¿no? Pero también son miradas muy críticas a ese imaginario de perfección de las sociedades de bienestar escandinavas, ¿no? Y también este recurso que tú acabas de mencionar, o sea, convertir el silencio o los silencios también en recurso literario, ¿no? Porque Naya María Aidt también utiliza muchas cosas, ¿no? Utiliza esto de la vida cotidiana, superficial, común y corriente, para hablarnos de algo que está... Y aquí no solo es profundo, sino que aquí es terrible, ¿no? en muchos casos, ¿no? En muchos de los cuentos. Sí, toda la fragilidad del ser humano, ¿no? A nivel individual, este babuino, como decías tú, que aparece en personas que se sienten solas y agobiadas. ¿No te parece a ti también eso? Sí, sola y agobiada, a pesar de que en muchos de los cuentos tampoco están solas, ¿no? Pero hay una búsqueda o una aceptación también de sentirse solo, a pesar de que uno no está solo. O sea, hay una percepción de estar solo. De que nada te satisface en el fondo, ¿no? O sea, hay como estos países son reconocidos por una supuesta abundancia material, de que hay como mucho bienestar. Y primero, yo diría personalmente, esta es mi opinión, que no es tan así, que no es tan equitativo. Hay algunas, digamos, hay muchas personas que no tienen ese nivel material que se vuelve propaganda para afuera, pero además es un nivel de bienestar material que nos satisface a mucha gente, ¿no? Y yo creo que esta autora va un poco por ahí, ¿no? Sí, ella va un poco por ahí. Por otro lado, también me llama la atención la forma en que hábilmente ella logra mostrar esa parte que a los escandinavos quizás no les gusta mostrar tanto, claro, ¿no? O sea, ella crea las situaciones en donde
el escandinavo que a pesar de que parece tan frío y que tiene un idioma conciso y que se regula y que no pone un adjetivo de más, como quizás haría Kadir. Claro. El personaje del libro que leímos la semana anterior. Claro. Pero, o sea, ella hábilmente logra mostrarnos, digamos, ese universo que existe en Escandinavia, porque los escandinavos, o sea, yo los conozco como muy fríos, todo, pero también muy apasionados. Cuando se enamoran mucho, son celosos también, o sea, tan celosos. Tienen todas esas características humanas. Las tienen, claro, pero las siempre, digamos, tratan de como contenerlas un poco, ¿no? Exacto. Entonces, este libro también es un poco liberador. Y no sé si decir lamentablemente o lo bueno que tiene, este tipo de energía, cuando sale, aquí no es tan bien visto. No, como claro. Quizás sería en otras partes, ¿no? Y ahí hay un punto de inflexión, porque o sea, te lleva a entender quizás un poquito más la sociedad escandinava, porque los pone, digamos, como situaciones de frontera. O sea, hay una frontera que se viola. Claro, que en principio no se debe cruzar, ¿no? Que la gente está educada para no cruzarla. Claro. Pero claro. Que aquí es inevitable, ¿no? O sea, ocurren cosas y se cruza esa frontera. Aquí se cruza, claro. Entonces, y queda la grande. No, por supuesto que sí. No sé, queda la grande. O sea, se van en el libro, literalmente, se puede ir todo a la M. Sí, se puede ir todo a la chuña, sí. Un buen chileno. Sí. Sí, se puede ir todo a la porquería. Qué locura, ¿no? Este babuino, bueno, aparece en todos lados. Otra cosa que a mí me pareció interesante en los cuentos es que hay más de uno donde tú no sabes si el narrador es, por ejemplo, hombre, mujer, no tiene género. O sea, hay una neutralidad de género en varios cuentos, ¿no? En uno que se llama Conferencias, si no me equivoco. El lector, digamos, no identifica el género del narrador hasta muy avanzada la historia y te da una tremenda sorpresa, ¿no? No vamos a decir cuál. Pero te da una tremenda sorpresa en ese cuento. Y esa es una de las tantas cosas que rompe, ¿no? Claro. Que como lector te saca, ¿no? Porque tú estás leyendo una historia donde todo es como, vamos de paseo, que no sé, y de repente te saca de ahí, ¿no? Y te produce una emoción muy fuerte como lector y lectora. Lo mismo pasa con el género, lo mismo pasa con otro montón de cosas, no sé si tú estás de acuerdo conmigo acá, pues son cosas que son muy comunes de hacer entre los escandinavos, como viajar. Sí. ¿No? Viajar a otros países, conocer eso que se define como exótico. Claro, sí. Es una... o sea, hablando sobre los cuentos que pasan fuera de Escandinavia, ¿no? Es interesante porque no es la situación no es la foto de Facebook la que ellos te están mostrando. O sea, aunque quisieran. Claro. Digamos, es la parte que no querían mostrarte, ¿no? Claro. Como en el viaje de Luna de Miel, ¿no? Donde queda clarito ahí que pasa algo que los saca de sus casillas. Sí, una especie de accidente que hay, ¿no? Que genera una situación bastante monstruosa. Yo diría que ahí hay unas descripciones, digamos, de monstruosidad bastante grandes y muy interesantes, ¿no? Hay otro cuento, una vez más nosotros leímos en lenguas nativas, así que suponemos que está traducido como Cielo Estrellado, ¿no? En ese cuento en particular, un cuento muy interesante porque aquí personalmente es donde yo veo un poco más de humor, ¿no?
un cuento donde la autora aborda de alguna manera la utopía de la relación amorosa perfecta, que es otro de los fines tal vez humanos, un fin muy romántico, pero esto de esa perfección, ¿no? Y hay una relación permanentemente orgásmica entre los participantes de esta relación. Y esa voluntad que tienen de pintarla linda, ¿no? La relación de ignorar lo feo no existe en esta relación, no hay nada problemático, todo es maravilloso en esta relación. Y de tan perfecta se vuelve angustiante, se vuelve distópica, diríamos, ¿no? O sea, por lo menos tediosa. O sea, lo menos es que ya se vuelve así, ya no, por favor, no más, ¿no? También me gustaría mencionar, hay un cuento que se trata sobre una niñita. Ah, sí. Ella no llora. Ella no llora. En donde... O sea, es como de su perspectiva, ¿no? Qué hermoso, sí. Ese cuento es muy, muy bonito porque ahí es un papá que es una estación de tren y ella está entre medio y trata de... yo creo que de una u otra manera trata de sobrevivir, ¿no? A lo que le está pasando. Claro. Y ella se da cuenta de que algo se le olvida y no llora. Sí. Pero nadie se da cuenta de que ella no llora. Claro. O sea, no se dan cuenta de que ella no llora porque nadie se da cuenta de que por qué tendría que llorar, ¿no? Y ahí hay es algo muy, muy poético también, ¿no? O sea, con una sutileza muy, muy, muy hermosa. Estos cuentos, poco a poco, te van presentando al hombre moderno, te van presentando al hombre y a la mujer moderna, te van presentando la sociedad, y una sociedad, digamos, vulnerable. Y vulnerable quizás a lo que la puede hacer tambalearse un poco, que es la naturaleza humana, ¿no? Pero en el fondo, todas estas reacciones son naturalmente humanas. Y bueno, veo que Naya Marie Eitz aborda como todas las cuestiones que están como burbujeantes en una sociedad que se ha pintado y se ha autopercibido para pintarse como sociedad perfecta, ¿no? O muy cerca de la perfección, ¿no? Y que tiene hasta incluso un prestigio internacional como tal, que es la sociedad escandinava en general, ¿no? Con sus sistemas de bienestar social, etcétera. Porque ella aborda, si tú te fijas en algún cuento, el tema de la clase social, aborda el tema del género, aborda el tema de la masculinidad, sí. El amor romántico, el adultismo, en el último cuento que tú mencionas, ¿no? Es derechamente ya una crítica hacia el adultismo, digamos. Sí, o sea, sí. Los niños también ven, ¿no? Los niños también existen, también son sujetos y miran desde allí donde están. Me parece súper interesante. Yo disfruté, pero a concho, cada cuento. No sé si a ti te pasó lo mismo. A mí, yo los leí con unas ganas. Sí, a mí me llama mucho la atención, o sea, me cautiva mucho esta forma oscura de reaccionar, ¿no? Sí. Porque es una parte de la parte no violenta, o sea, no te digo, yo no soy una persona violenta, ¿no? Pero esta forma, digamos, que no está aceptada, ¿no? En esta sociedad tan pulcra, tan minimalista, tan o sea, en realidad, digamos, tan liberada, digamos, de estos furúnculos de detalles, ¿no? Sí. Que molestan. Sí. Aquí las cosas que molestan se sacan. Aquí las cosas no huelen. No huelen como un animal. Lo que está viejo se renueva. Claro. Entonces por ahí también va esto, porque a pesar de que se saca, se renueva, o sea, de una u otra manera siempre sale a flote, ¿no? O claro. sea, este lado animal, este lado arcaico va apareciendo, y hay una conexión directa a una forma de literatura que es
la metamorfosis, ¿no? O sea, Sí. que viene del tiempo antiguo hasta Kafka, en donde el ser humano se transforma en un animal. Claro. Claro, o sea, en realidad de eso se trata. O sea, los libros todo, son ejercicios que van por ahí, ¿no? O sea, es lo monstruoso. Es lo monstruoso, el animal con sus características. No, muy, muy bueno el libro. Se puede leer, puedes leer un cuento, puedes leer todos los cuentos. Yo creo que te van a gustar mucho. A mí me gustó mucho y también tengo muchas ganas de seguir leyendo O sea, tú dices que me van a gustar a mí, yo ya los leí. No, que le van a gustar a le los van auditores. a gustar a los auditores. A los auditores, porque espero que estén ahí escuchando, ¿no? Sí, claro, cómo no. Claro, ya nos escuchan. No, es a los auditores. Sí, sabes que a mí me recordó también, en caso de que algún auditor o auditora lo haya hecho, a mí no pude evitar asociar estos cuentos a una película sueca Ya, de Ruben Östlund ya. del 2014 que se llama en sueco Turist, Ah, sí. pero creo que fue traducida como Fuerza Mayor Ya, al castellano. ya. Porque en esa peli también pasa algo concreto, Claro. ¿no? Se van de paseo a un centro de esquí, Claro, la montaña. a la montaña, Sí, sí. a nevar, y hay un aluvión, Hay una avalancha. una avalancha Una de avalancha. esas gigantes. Y el padre de familia, El padre defensor. claro, el que la figura esa potente, ¿no? Del tipo fuerte, ¿no? Y protector de sus cachorros, Sí, escapa. claro. Se va. Claro, él ¿no? se va. Y la por película. instinto, ¿no? Y todo lo que desata esa acción después, porque al final, y es muy interesante porque no pasa nada terrible con la avalancha. O sea, la gente se salva. No hay una cosa catastrófica allí, pero del punto de vista relacional todo es catástrofe. A mí me parece una película, nosotros no estamos haciendo un podcast de cine, pero recomendable. Además, a mí Splendid me gusta mucho, independientemente de cuál película. La película es una catástrofe. O sea, la catástrofe es que el tipo se derrumba, ¿no? Claro, pero tienen, yo creo que Östlund y Ait, esta escritora, tienen en común eso, ¿no? De cómo a partir de un hecho accidental, cualquiera, se manifiestan una pila de cuestiones que tienen que ver no solo con lo instintivo, sino que además también con... es una mirada al tipo de sociedad que hemos construido, ¿no? Claro. Entonces es una mirada crítica tanto la de Ait como la de Östlund. A esa naturaleza retenida que nos sale al instinto de preservación del hombre que quiere salvarse y que en realidad, digamos, la sociedad espera que él vaya a salvar a su familia. Y que son, digamos, como que queremos hacernos los locos con el tipo de sociedades en las que vivimos, que son las que permiten construirnos como sujetos tales, ¿no? Sí. Muy interesante. El estilo de Noya María Ait es también interesante comentarlo un poco. Para variar, como la mayoría de los autores que hemos leído hasta ahora, no significa que más adelante no nos encontremos con otros estilos, con otras cositas, pero hasta aquí también bastante minimalista, ¿no? Son descripciones muy concisas en forma y contenido, ¿no? Que las saca, como decíamos desde un comienzo, de situaciones cotidianas, ¿no? Sí, ella, o sea, no usa más de lo que tiene que usar para describir la situación y nos lleva también a poder imaginarla sin mayores problemas, ¿no? O sea, no hace la situación, o sea, la usa, la describe de tal manera de que tú te la imaginas, es un día en un camino, andando en bicicleta, o es en un hotel, en una conferencia, y te lo explica. Claro. Y no le pone, digamos, ni un adjetivo de más, ni un acento de más, pone lo que necesita. Entonces te lleva de la mano tranquilamente y de repente hasta que algo pasa. Sí. Claro. Y es como bien típico, ¿no? Nos hemos ido dando cuenta ya de que es bien típico de los escandinavos
de ser quizás un poco, de guardarse un poco del uso o el demasiado grande del idioma. Ellos lo usan poquito, son minimalistas en su construcción idiomática. Me gusta mucho. Y son muy directos. Sí, son directos. Una lengua muy directa. Me gusta mucho quizás un comentario, ya que hay mucha gente, o sea, que nos escucha que a lo mejor no habla, bueno, seguro que sí, no hablan el escandinavo, ¿podemos decir el escandinavo? Las lenguas escandinavas. Las lenguas escandinavas, porque, o sea, como para decirlo, es de que las palabras son muchas veces cortas, ¿no? Al hablar también, no solamente en la literatura, se habla cortito, o sea, se dice voy a casa y se dice eso, ¿no? O sea, y hay un verbo también que te dice que si vas en bicicleta o si vas en auto. Claro. Es como bien preciso. Y eso se nota en la literatura, ¿no? Esa forma de ser preciso con el idioma. Sí, y esta habilidad para usar el idioma cotidiano en la literatura, que bueno, tal vez toda la literatura o mucha literatura trata de cuestiones cotidianas o tiene, ¿no?, episodios cotidianos para construir la historia. El punto es que acá existe poco en el habla coloquial lo que podríamos denominar como el preámbulo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los hispanohablantes hacen mucho. Antes de decirte lo que te van a pedir, te dan, por ejemplo, 40 explicaciones de mira, me pasó tal cosa y tal, y por eso al final te dicen, te quería pedir prestado tal cosa. Y acá no, te dicen, ¿me puedes prestar tal cosa? Y tal vez después se agregan, porque me pasó esto otro. Sí. ¿No? Pero en nuestra cultura es como al revés. Oye, yo venía en el bus, fíjate, y hubo un accidente que se atrasó y que pasó no sé qué. Ahora, ¿podrías hacerme tal favor? ¿No? Esas cosas se trasladan a la literatura y la hacen muy eficaz. Claro, ¿no? Muy al grano, muy al grano. Te quería pedir... Manu, que abordemos un poco los contenidos y el estilo de Naya María Ait, leyendo un poquito del primer cuento en nuestra edición, por lo menos del libro, del cuento Bulberg. Vale. Bajamos de la colina a buen ritmo y no conservo un recuerdo claro de cómo ocurren las cosas. Pero a ti se te mete una rama entre los radios y yo me doy contra tu rueda trasera. Nos caemos de las bicis y el niño y el perro salen disparados. Los dos van a parar a la cuneta. Sebastián de cabeza contra una roca enorme y el sonido del impacto contra la maldita roca me abraza toda la piel. Me seca la garganta. Creo que está muerto. Ya estás encima de él, llamándolo y gimoteando. Te aparto de un empujón con todas mis fuerzas. Te quedas sin aire y caes hacia atrás. Sebastián está inconsciente. Está más blanco que una sábana y al caer se ha roto el labio con los dientes de arriba, que le acaban de salir, y tiene un contorno cortante y cerrado. Está sangrando. Sebas, susurro. Mi voz lo llama desde muy lejos, con un retumbar extraño. ¿Me oyes, Sebastián? Soy papá. Has trepado hasta adentrarte en la maleza. Me mira con unos ojos verdes muy claros, mientras sujetas al perro por el collar. Enseña los dientes y gruñe, y por alguna razón, luego rompe a ladrar violentamente. Joder, no está muerto, Anne. Así es. Sigue, o sea, no lo vamos a decir, pero sigue, ¿no? Sí, no, sigue. Estas son las situaciones de las cuales hablamos, ¿no? Andáis en bicicleta y se te enredan las ruedas con algo y algo pasó. Claro. Y lo que pasa no es lo que nosotros estábamos esperando que sucediera. Además, hasta aquí nos hace pensar que el punto más álgido es que el niño esté inconsciente. Claro. ¿No? Que hubo un pequeño accidente ahí y que el desenlace es que el niño esté inconsciente. En cambio, seguimos leyendo, cosa que no vamos a decir, y en realidad viene más tarde algo que es todavía más tremendo, porque el niño, por supuesto,
no es lo más terrible que le pasa. No, o sea, son estos detonadores, ¿no? Que dan la oportunidad de describir eso que no debería pasar. Eso es. Entonces, Bullbjerg, Ella no llora, Picadura de mosquito, Viaje de luna de miel, etcétera. Cielo estrellado. Cielo estrellado. Y varios más son los 15 cuentos de este maravilloso libro de Naya María Eitz, que nosotros disfrutamos mucho y que invitamos a nuestros auditores y auditoras a leer porque vale mucho la pena. Ella es muy, muy genial, pienso yo. Así que, ¿qué te parece, Manu, si ya nos acercamos a leer un poco algunos datos sobre esta autora? Bueno, ella, Naya María Eitz, nace en Groenlandia. En realidad. Sí, en Groenlandia, que es parte de Dinamarca, la isla más grande del mundo. Y es una poeta y una escritora danesa. Y se va a Dinamarca en 1971 y muy niña. Debuta en 1991 con una colección de poesía, Slengvie Ung. ¿Cómo traducimos eso? Sería... mientras somos jóvenes. Mientras jóvenes somos, claro, mientras somos jóvenes. Y junto con el director Anders Ronau Klarlund escribió el guión de una película animada, Strings, que se estrenó en el 2004. Ha recibido muchos premios, entre ellos el Kritikerprisen, el premio de la crítica, en el 2006, y el premio de literatura del Consejo Nórdico, que varios de la gente que nosotros hemos hecho podcast han recibido. Es como el premio Planeta, podría decirse, sí, ¿no? Es súper importante por estos lados ese tema. Sí, por el libro Babuino. Es un premio, digamos, que junta, digamos, todas estas lenguas nórdicas y las galardona, ¿no? Las une de una u otra manera, ¿no? Si la muerte te quita algo, devuélvelo, en el 2017. Es quizás el libro más personal de esta autora. Sí. Es una historia muy trágica. O sea, aquí lo detonante es que su hijo muere. Sí, su hijo Carl muere en la vida real, ¿no? En el 2015. Y es un libro que trata sobre eso, ¿no? Y también algo... O sea, ahí a lo mejor también aparece lo que nosotros no esperamos, ¿no? Cuando suceden estas cosas inesperadas. Sí. Y probablemente sea uno de los libros que leamos más adelante. Sí, nos interesa seguir esta autora también. Es una de las autoras que se ha ido ganando un poquito el corazón junto con Kemiri, ¿no es cierto? Bueno, claro, y un Fosse, por supuesto, pero o sea, Kemiri, y tenemos otros en mira también que dentro de poco van a venir. Son autores quizás un poco diferentes, esperemos que sí, para ustedes, nuestros auditores. Estamos pensando en ustedes todo el tiempo. ¿Y hablando de eso? Sí, hablando de eso, bueno, agradecer, porque ya es hora de empezar a agradecer comentarios que hemos recibido. Sí. ¿No? De los 4 ya episodios que andan circulando en el aire por ahí. Hemos recibido comentarios, por ejemplo, desde Suecia, donde una auditora, después de escuchar el podcast sobre un libro de John Fosse, nos escribe que va a ir a buscar inmediatamente ese libro a la biblioteca. Sí. Desde Colombia, también a propósito del otro nombre de John Fosse, nuestro primer podcast, nos comentaba que él efectivamente había pensado que era un problema de traducción al comienzo, y después así renunció a la lectura porque se le hizo un poco pesada, y que ahora iba a retomar el libro porque con el podcast brillante de estas dos personas había logrado entender el marco, ¿no? Y el estilo. Perfecto. De Argentina nos comentaba una amiga y auditora: me abre las puertas a letras nórdicas y a los libros de John Fosse. Desde Skånevik, en relación a nuestros distintos episodios, un amigo comenta ahí: fantástico, con un lenguaje comprensible. Muchas gracias por estos, por supuesto, por este podcast.
Así que sigan poniéndonos comentarios, sugerencias de libros, etcétera. Sí, ¿no? Lo otro también es que ahora, o sea, tratando de hacerlo más atractivo, ¿no? Le hemos puesto una imagen a los episodios. Vamos a seguir haciéndolo, así para que los puedan diferenciar un poquito. Y en Spotify y en YouTube también tenemos una descripción más o menos de qué se trata el podcast, si ustedes quieren leerle la oportunidad también de poder poner comentarios por ahí, ¿no? Nos han escuchado en diferentes países, ¿sabes? Así es. Sí, nos han escuchado en Estados Unidos, nos han escuchado en Chile. In the United States of Claro, America. nos han escuchado en Colombia, como dijiste tú, y en Argentina, en España, en Suecia, aquí en Noruega. Y así que estamos contentos. Estamos contentos y esperamos que nos escuchen en más países y más gente. Claro. Estamos súper felices de poder compartir estos podcasts que también son como un proceso de aprendizaje para nosotros. No somos de profesión periodistas. No, o sea, se nos ocurrió y dijimos, no sé, ¿qué vamos a hacer? Pues no, ¿por qué no les contamos a nuestra gente sobre la literatura escandinava? Claro. Y en realidad, no sé, pues algo muy... aprendimos mucho, ¿no? Aprendimos mucho. Mucho, queremos ir aprendiendo juntos, compartir, hacer comunidad con esto. Tenemos amigos preciosos que nos colaboran con música, Sí. con introducciones, con imágenes, con diseño. Estamos súper agradecidos Sí. y vamos a continuar. Sí, Vamos a continuar. Quisiera nombrar ya a Cristian Ruiz, que nos hace el sonido, a Osa Mikkelsen, que nos está proporcionando fotos. Lexicoren en la introducción. Sí, ¿no? a Borin, que nos hizo el logo, el de letras nórdicas, así es. Borin Spataris. Y no, o sea, súper bien. Y vamos a seguir haciéndolo con muchas ganas. Y tenemos muchas sorpresas. Tenemos sorpresas, estamos planeando. Así que, ¡Tadán! bueno. Muy bien, pues querido compañero de podcast, nos encontramos la próxima semana. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima semana? Vamos a conversar sobre un libro que se llama La estrella de la mañana, Hoy. del noruego Karl Ove Knausgård. Oh, sí, ese es un mastodonte. Es un mastodonte, nos estamos leyendo 666 páginas. Sí. Así que, compañero, hasta la próxima. Nos despedimos y esperamos que nuestros auditores hayan tenido una linda experiencia de letras nórdicas con este episodio sobre Babuino de la danesa Naja Maria Eid. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Chao, próxima. Manuel. Chao, Janina. Letras Nórdicas. Programa dirigido por Manuel Spataris y Janina López. Diseño sonoro, montaje de sonido y música original de Cristian Ruiz. Redes sociales y diseño publicitario de Borin Spataris. Fotografía de Åsa Maria Mikkelsen y la voz en off de Lexiconen. Escúchanos cada semana en Spotify, Podcaster o YouTube. Hasta la próxima.